del día procede a dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación del Estado a fin de que se proponga incluir una asignatura en materia de derechos humanos en los niveles de educación básica. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado José Gerardo Ramírez Muñoz, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, le pido por favor me autorice leer un resumen de la misma. Adelante, diputado. Ay, no, permítame que me equivoqué de iniciativa. No sé si alguien maestra, ¿me podría pasar la otra? Sí, ando enamorado hoy, perdón. No, a ver si hoy mi equipo me puede ayudar porque… Tampoco era. Ahora sí, con su permiso, diputada presidenta, comentarles, compañeras y compañeros, que la educación es un pilar fundamental en el desarrollo de todos los seres humanos, más aún en el sector de la niñez, adolescencia y juventud, pues es ahí precisamente en donde se establecen las bases para que los individuos sean formados, y no solamente académicamente, sino en la implementación de valores cívicos y humanos que les permitan integrarse a la sociedad de mejor manera. Como sabemos, a partir del presente ciclo escolar 2021-2022, se implementó la más reciente iniciativa educativa aprobada por el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, denominada como la Nueva Escuela Mexicana, que tiene entre sus ejes rectores principales cambios en los ámbitos legislativo, administrativo, laboral y pedagógico. Con ello, se pretende sentar las bases de un nuevo modelo educativo que se adapte a la transformación social, enfocada básicamente en fortalecer los rubros de flexibilidad para adaptarse al contexto, viabilidad para desarrollarse en el periodo escolar previsto, equilibrio en las temáticas de formación del ser humano, fomentar una educación enfocada a formar tanto técnica como socialmente al educando, y la promoción de las convicciones sobre justicia, libertad, dignidad y otros valores fundamentales de la persona. Ante este contexto, los retos educativos que enfrenta la nueva escuela mexicana, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Educación y sus correlativas leyes estatales, es la de buscar el progreso continuo en su sistema mediante el programa de mejora escolar continua, en donde se logre la excelencia académica de los estudiantes, lo que conlleva una carrera de fondo para impulsar servicios, para fomentar la formación del pensamiento crítico y así fortalecer el tejido social, sin dejar de lado una visión responsable del entorno de los educandos, materia de derechos humanos que permita un mejor desarrollo social y con el fin primordial de combatir la discriminación en todos los niveles escolares. Atendiendo a lo anterior, debemos tener en cuenta que esta temática ya ha sido abordada a nivel mundial, puesto que entre los años 2007 y 2010, un grupo de representantes de 12 entidades de las Naciones Unidas que formaban parte del Comité Coordinador Interinstitucional de las Naciones Unidas, entre los cuales está la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, asumieron un proyecto de educación en materia de derechos humanos en escuelas primarias y secundarias, el cual tuvo excelentes resultados. Consideramos que la educación en materia de derechos humanos el día de hoy resulta fundamental, por lo cual consideramos necesario que como legisladores generemos los escenarios legales para que se fomente el conocimiento, garantía y promoción de los derechos humanos. Si creamos condiciones necesarias para que nuestras autoridades educativas contemplen la implementación de materias en escuelas públicas y privadas en el conocimiento y respeto a los derechos humanos entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. No tengo duda que, si logramos que el sistema escolar estatal visibilice la importancia que tiene fomentar,
una enseñanza en el tema de los derechos humanos en la población estudiantil, en donde se proporcionen las directrices, prácticas y procesos para integrar la educación en materia de derechos humanos en la educación básica, se estará avanzando en gran medida en este tema. No somos ajenos al tema de la división en la esfera de atribuciones en materia educativa que le corresponde a la Secretaría de Educación Pública Federal en correlación con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado. Sin embargo, consideramos que existe libertad configurativa para proponer que en los términos del artículo 57 de nuestra Ley de Educación Local, la Secretaría de Educación del Estado proponga que en los planes y programas de estudio aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana de la educación preescolar, la primaria y la secundaria, se contemple la integración de una materia adicional en materia de derechos humanos en las instituciones de estos niveles, tanto públicas como privadas, con la intención de actualizarse a la realidad y el contexto de la educación básica. Y de igual manera, consideramos pertinente que por ser una atribución que corresponde de manera exclusiva a la Secretaría de Educación Pública Federal, las cámaras de diputados y de senadores se pronuncien al respecto para decretar este exhorto a la mencionada Secretaría Federal. Por último, el proponente, que hace uso de la voz, considera que si logramos que se adapten y modifiquen los planes y programas en materia educativa a fin de que se integre a los planes de estudio una asignatura en materia de derechos humanos, sin duda nuestro Estado podrá colocarse a la vanguardia en este tema al intensificar la enseñanza y aprendizaje sobre los mismos en las escuelas de educación básica, públicas y privadas. Esto será un componente decisivo para el logro de una educación de calidad para todos al implementar un programa educativo de enseñanza de los derechos humanos, abonando con ello al fomento de los valores civiles y éticos y el respeto, promoción y garantía de los principios de igualdad e inclusión y sobre todo, algo que es muy importante, la no discriminación por ningún motivo en nuestro Estado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 64ª legislatura del Estado la siguiente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de los siguientes artículos. Primero, la 64ª legislatura del Estado exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, licenciada Maribel Villalpando Haro, a fin de que en la opinión que emita esta Secretaría sobre el contenido de los planes y programas de estudio a nivel federal, solicite se integre una asignatura en materia de derechos humanos en los niveles de educación básica en las instituciones educativas públicas y privadas del Estado. Segundo, de igual manera, esta 64ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta a la Cámara de Diputados Federal y a la Cámara de Senadores a efecto de que emitan su pronunciamiento a la Secretaría de Educación Federal para que en el contenido de los planes y programas de estudio se integre una asignatura en materia de derechos humanos en los niveles de educación básica en las instituciones educativas públicas y privadas de nuestro Estado y del país. Artículo 3º. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, solicito que la presente iniciativa sea considerada de urgente y obvia resolución por las consideraciones mencionadas en la exposición de motivos. Cuarto, publíquese el presente en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado. Y antes de terminar, me gustaría comentarles que se está solicitando de esta manera que sea de pronta y obvia resolución. Es un tema que podrían bien revisar las comisiones de Educación y de Derechos Humanos en conjunto por el tema que se está hablando. Sin embargo, pues como ustedes saben, al igual que en nuestro caso, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados se encuentran en la recta final de su periodo ordinario y de igual forma a finales de este año se llevará a cabo la reunión nacional de secretarias y secretarios de Educación Pública de las diferentes entidades federativas y es ahí también
donde yo hago el llamado para que en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas pongamos a la vanguardia a Zacatecas, que le demos las herramientas desde este poder legislativo a la secretaria de Educación, a la licenciada Maribel Villalpando, para que pueda hacer esta propuesta. Muchos dirán, bueno, eso costará más al Estado. No, hay muchos maestros, y quienes son maestros aquí, quienes se dedican o se han dedicado a la docencia, saben que hay muchos maestros que podrían fácilmente impartir esta materia y que hoy se encuentran esperando un contrato, que se encuentran esperando una oportunidad, que en las escuelas normales de Zacatecas, sobre todo, se forman a las futuras docentes, a los futuros docentes, con programas de estudio de vanguardia, y que estoy seguro que cualquiera de ellas o de ellos podría impartir esta materia de derechos humanos, que es fundamental que sigamos promoviendo la igualdad y sigamos promoviendo la no discriminación en las niñas y en los niños de Zacatecas. Si logramos que las niñas y los niños, los adolescentes, los jóvenes, sepan desde la educación inicial que todos somos iguales y que todos merecemos el mismo trato, podremos lograr una sociedad sin etiquetas, una sociedad en donde realmente podamos convivir y vivir en paz, que eso es lo que se busca también. Al final, la cultura de la paz va mucho en torno a la defensa de los derechos humanos de todas y de todos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Con su permiso, diputada. Sí.